Apreciados amigos, nuevamente un placer estar con ustedes en el programa del estudio de Escuela Sabática. Tengo siempre el honor de estar junto a personas especiales que conocen de la palabra de Dios, que estudian profundamente y hoy no es la excepción. Tengo al pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido al programa Escuela Sabática. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias, pastor, por la invitación. De manera especial me encuentro muy emocionado porque estamos comenzando una nueva lección, que de hecho es mi evangelio favorito, el Evangelio de Juan. Amén, pastor. Gracias por esa aclaración importante. El libro de Juan es del nuevo trimestre, es del nuevo estudio que tendremos durante todo este trimestre y está hablando de temas acerca del Evangelio de Juan. Esta semana que comenzamos justamente este estudio es acerca de las señales que indican el camino. Y pastor, antes de estudiar y entrar en el repaso o la dirección que vamos a darle a la lección, voy a pedirle que nos dirija en oración para que Dios nos acompañe al abrir su palabra. Claro que sí, vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por este nuevo trimestre que estamos comenzando, esta nueva lección. El Evangelio de Juan, Señor, un evangelio hermosísimo, pues fue escrito por el discípulo que se considera fue más cercano a Jesús. Oramos para que nos dé sabiduría, entendimiento y podamos ver aspectos de la vida de Jesús que no hemos visto antes. Amén, y que podamos enamorarnos cada vez más de Jesús, así como Juan se enamoró de él. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pastor, antes de entrar brevemente en el estudio, vamos a hacer una pequeña reseña de por qué el Evangelio de Juan, habiendo 3 evangelios anteriores que fueron escritos inclusive antes que el de Juan. ¿Por qué por qué Dios usó a Juan a escribir este evangelio? ¿Cuál es la diferencia específica de este evangelio versus los demás? Esa es una buena pregunta. Bueno, si nosotros vamos a Juan 20:31, donde se resume el propósito por el cual el apóstol Juan escribe este evangelio, vemos que Juan tenía un énfasis especial que no vemos en los otros evangelios, al menos no de la manera tan marcada como se ve en este evangelio. Y en Juan 20:31, veo que usted lo tiene adelante, pastor. Sí, dice allí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre. Entonces ese es el resumen, el propósito del libro. La palabra Cristo está muy asociada con la divinidad de Jesús. Cristo es griego para el Mesías en hebreo. Juan fue el último evangelio que se escribió de los 4. Se escribió al final de la vida del apóstol Juan, junto con las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Y cuando nosotros estudiamos el evangelio y esas 3 cuartas, vemos un tema en común, y es que primero Juan está exaltando el amor de Dios y segundo está exaltando el aspecto de la divinidad de Jesús, Jesús como Dios. Y esto es porque durante el tiempo de Juan, el último discípulo que vivió, ya se estaban entrando herejías dentro de la iglesia, gnósticas, que estaban negando la divinidad de Jesús y aún su encarnación. Claro, su preexistencia. Su preexistencia, su carácter humano, hasta qué punto se hizo hombre, y también su origen divino. Así que Juan tiene el propósito teológico de contrarrestar estas herejías gnósticas que ya estaban penetrando en la iglesia, y de esta manera dar una explicación a los cristianos de su tiempo de quién era verdaderamente Jesús. ¿Y quién más que Juan, que caminó con Jesús? Y como estudiaremos este trimestre, fue uno de los primeros 5 discípulos que comenzaron a caminar con Jesús desde el inicio de su ministerio. Es decir, él era la persona apropiada para responder ante las cuestiones que desafiaban la divinidad de Jesús. Correcto, pastor. Y Juan, su evangelio es un evangelio bastante único porque tiene historias, tiene anécdotas que no se encuentran en otros evangelios. Exactamente. Como que complementan lo que otros no tienen. Y por eso no se incluye como parte de los sinópticos. Claro. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos porque se pueden casi colocar a la par, paralelamente. Son casi iguales. Pero Juan es completamente distinto a los otros 3 evangelios. Es evangelio, pero no se considera evangelio sinóptico. Amén. Correcto, pastor. Bueno, muy bien. Vamos entonces con esta importante introducción. Vamos a analizar por qué este primer tema de este evangelio, como menciona aquí la lección, es acerca de
el camino. ¿Por qué este Evangelio de Juan nos dirige, nos indica, nos prepara el camino? Vamos a abrir en Juan 2. Hay la historia, comienza esta lección en el día domingo con la revelación, la primera revelación de la divinidad de Jesús, haciendo énfasis en su primer milagro. Y esta, para ir brevemente, porque el tiempo no nos va a dar para leer todos los detalles de la lección, pero en el capítulo 2 de Juan, del 1 al 11, está la boda de Caná. Y nos damos allí que Jesús va como invitado a esta boda. Y en la boda de Caná hizo algo que ayudó a que sus discípulos pudiesen creer en él. Pastor, este fue el milagro, el primer milagro de Cristo que hizo Jesús, es convertir agua, ¿no es cierto?, en jugo de vid, en vino, pero no vino fermentado, sino vino o jugo de la vid. Este milagro, ¿qué nos enseña? ¿Qué enseñó? ¿Qué ayudó a los discípulos a comprender y a ver? Bueno, ese primer milagro vemos que confirma o más bien afianza a los discípulos en lo que Juan el Bautista ya había dicho en el capítulo 1. Algunos de los discípulos que estaban siguiendo a Jesús, hasta este momento solo 5 le seguían, ellos eran discípulos de Juan. Y Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios y también lo presenta como el que ha de venir, como el Mesías. Y al Antiguo Testamento apuntaba a que el Mesías haría ciertos milagros. Qué interesante que Jesús comienza con este milagro de agua convertida en vino. Y es interesante que en el mismo Evangelio de Juan, Jesús termina su ministerio con agua y con vino también. Cuando él lo atraviesan con la lanza, Claro. el único evangelio que da ese detalle es este, que del costado de Jesús sale agua y vino, claro. que es sangre, Claro, ¿okay? El símbolo. Entonces, yo veo que al comenzar Jesús indirectamente, aunque sí está convirtiendo el agua en vino, pero a la vez Jesús aquí está apuntando a su sacrificio, a la misión por la cual Él había venido, la misión de dar su vida en rescate por muchos. Amén, pastor. Qué lindo punto recalcar esto, ¿no? Cómo el Señor Jesucristo, sin tratar de ser directo o sacar una lección de esta experiencia, nos apunta a lo que Él haría, que es en realidad vertir su sangre por nosotros. Y de alguna forma el símbolo que Él usa para su sangre es el jugo de la vida. Entonces nos demuestra inclusive lo que Él establecería al final de su ministerio en la tierra. Recuerda que Él estableció la Santa Cena como el rito por excelencia que nos recuerda su sacrificio y justamente hace eco al fruto de la vid, siendo el símbolo fundamental de la Santa Cena y indicando inclusive Cristo de que de ese fruto no tomaría Él parte hasta que esté en el reino. Entonces, vemos que aún en cierto sentido, ¿no? la importancia de la relevancia de este milagro de hacer el agua en vino, usándolo en la conexión a su sangre, a la conexión al pacto que haría por nosotros derramando su sangre, es una evidencia aún más de que Cristo, por supuesto, es el Dios, ¿no? Y esto era lo que en cierto sentido quería el apóstol Juan, a través de la inspiración, mostrar que Jesús era Dios haciendo este milagro. Así es, y es interesante que esa expectativa ya había desde el mismo inicio, incluso por la misma madre de Jesús. Correcto. Porque ahí en Juan capítulo 2, versículo 3, dice que faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús entendió esa indirecta. Al ella ir a Jesús decir no tienen vino, era porque ella esperaba que Jesús hiciera un milagro. Y Jesús le dice que tiene que ver esto con nosotros, mujer. Aún no ha llegado mi hora. Una expresión que al interpretarla hoy en el occidente se vería como que muy respetuosa hacia la mamá, ¿no? Pero de una manera respetuosa en aquel entonces llamarle a su madre mujer. En realidad Jesús le está diciendo, mira, todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo, no me expongas todavía. Sin embargo, Jesús condesciende. Y aunque no se menciona claramente en la lección, pero es interesante que él comienza su ministerio enfatizando y afirmando
la unión matrimonial, Ujú. ¿ok? Con este milagro. Es decir, Jesús bendice con su presencia y con este milagro la unión entre un hombre Y una y una mujer. mujer. Pastor, y qué interesante además de esto, ya que mencionas el aspecto de la madre, ¿no es cierto? Jesús trató a la madre con prudencia, pero también le deja saber a ella de que su ministerio debe ser dirigido por el Padre, Amén. no por la madre o por el ser humano. Cristo tuvo que, mostrando esa respuesta, de alguna forma da una claridad a ella de que Él está para obrar de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a la habilidad o la empuje de la madre, ¿no? Así A es. veces humanamente uno piensa de que Cristo quería simplemente ser grosero, no, simplemente estaba mostrándole a ella que Él tenía que someter su voluntad al Padre y nadie más. Amén. Aparte de esto, una última punto importante es que el vino o el agua convertida en vino es de una calidad suprema, Ujú. mejor de lo que se podía disponer, indicando de que cuando Cristo obra una obra, un milagro, la parte divina, digamos, del poder de Dios, de obrar en esta forma, crea algo perfecto, algo como digo, de la mejor calidad posible, a tal punto que el hombre, el jefe de la fiesta, se sorprende de que hayan Mm. guardado semejante vino para el final. Y muestra aquí nuevamente que cuando Cristo restaura, cuando Cristo obra, hace una obra completa, una Amén. restauración completa, ¿no? Amén. Y Importante. cabe mencionar que no era vino fermentado, no era una Claro, bebida no, por alcohólica. supuesto que no. Esa cantidad era demasiado enorme para dejar a todo el mundo borracho y Jesús estuviera yendo en contra de su misma palabra Ujú. que nos dice en el Antiguo Testamento, la prohibición de bebidas fermentadas. Por supuesto, pastor, importante esa aclaración y es importante recordar esto también a nuestros hermanos. Vamos a la siguiente parte de lo que significa esta segunda señal que también se hace en Galilea y es una señal que se hace, interesante notar que el Evangelio de Juan presente en el capítulo 4, del 46 al 54, hace específicamente referencia a la idea de que se hizo un segundo milagro en esa región y no muestra, ¿no es cierto?, de que ese milagro mejor dicho, que Cristo haya hecho mayores milagros allí, sino específicamente habla de ese segundo milagro. Este segundo milagro es en base a una persona que estaba enferma, Ujú, a la hijo de un hombre importante. ujú. Pastor, ¿qué nos puede decir sobre esto, sobre el hijo del noble? Muy bien, este milagro que encontramos aquí en Juan capítulo 4, versículos 43 al 54, vemos que también sucede en Caná, allí mismo donde eran las bodas. Ajá. Y el versículo 54, lo que hacía referencia, pastor, Sí. es que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es interesante porque en esta ocasión Jesús sana solo con la palabra. Ujú. Este hombre, Sí. este noble, que era judío, van de Jesús, a diferencia del centurión de Mateo 8, que le dice a Jesús, Señor, no necesitas ir a mi casa, solo di la palabra, mi siervo sanará. Este hombre necesita que Jesús vaya a su casa. Pero Jesús se da cuenta de su incredulidad y le dice, si no viereis, versículo 48, señales y prodigios, no creeréis. Mm. El hombre al ver su falta de fe entra en desesperación y dice, desciende Señor antes que mi hijo muera. Versículo 49. Sí. Versículo 50, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es interesante que el autor se toma tiempo para dar el siguiente detalle en el versículo 52. Él se fue tranquilo a la casa. Habían aproximadamente 6 millas entre Caná y Capernaum. Correcto. Y él llega al siguiente día, pero llega tranquilo. Entonces cuando llega y sus siervos salen a recibirle, le dicen, tu hijo está sano, tu hijo vive. Y él pregunta, versículo 52, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Le dijeron, ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esto es una prueba de la divinidad de Jesús Ujú. fehaciente. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el poder creador de Dios. Que la palabra, Jesús solamente necesita hablar para que
la cosa sea hecha, y lo cual apunta a Génesis. O sea, Jesús, en el momento en que dijo la palabra, en el mismo instante, por eso da el detalle de la hora en que sanó, en el mismo instante sana el hijo del noble, lo cual indica que la palabra de Jesús tiene poder creador. La palabra de Jesús actúa en el mismo momento en que Él habla, así como en la creación. Él dijo y fue hecho, Él habló y existió. Pastor, y qué interesante también notar, además de lo que mencionas, que Cristo mostró también su divinidad aún antes de decir que sería su hijo, porque le dice al hombre, al noble, él le viene desesperado como todo padre, ¿no? Angustiado por su hijo, le dice, mira, o sea, él le dice, Señor, desciende que mi hijo está a punto de morir. Y Jesús le dice a él, a menos de que no veáis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, le hace una pequeña amonestación a que si realmente uno cree en el Señor y cree en la palabra de Dios, uno debe aprender a depender y confiar en esa palabra. Es decir, la incredulidad de uno, si uno se basa en sentir, en palpar, en ver la evidencia, para creer entonces no hay desarrollo de fe. Y creo que el Señor Jesús estaba haciéndole hincapié a que Él entienda cómo es el camino de salvación. Así es. No es en base a señales y prodigios, no es en base a tener la sustancia en la mano para decir, ahora sí creo, sino es en base a la fe. Amén. Y Cristo le hace ese énfasis a él entiende y decide por ende creer a Cristo, ¿no? Y por eso, como dijiste, tú mencionaste, no se quedó, empezó a confiar que el Señor tenía la solución. Así es, y algo muy importante, y les animamos a ustedes televidentes, que al estudiar el Evangelio de Juan, cada vez que estudien un capítulo, refiéranse al primer capítulo, porque en el primer capítulo el autor está colocando los temas que él va a tratar en el resto del libro. Por ejemplo, el milagro de las bodas de Caná apunta a lo que dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios, en el capítulo 1. Este milagro apunta a lo que se dice en el capítulo 1, versículos 1 al 3, que Jesús es el creador, por él fueron hechas todas las cosas. Entonces vamos a ver repetidamente que el capítulo 1 es como el resumen de todos los temas. Vamos a ver mucho, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Vamos a ver varios ejemplos en todo el Evangelio, cómo esto se ve reflejado. Entonces el capítulo 1, importante, en otra semana estaremos estudiando más a profundidad. Amén, el capítulo pastor. 1. Gracias por ese importante dato. Así que lección y tarea para todos, ¿no es cierto? Poder analizarlo a la luz del capítulo 1. Con eso en mente, en el tercer evento que vamos a analizar, que cubre la lección desde el martes hasta el jueves, es en realidad la experiencia en el estanque de Betesda y lo que sucede posterior a eso. El tiempo se nos está yendo, así que tenemos que avanzar, lamentablemente, pero la historia de Betesda es una historia muy especial. Yo sé que usted, pastor, al igual que yo, hemos tenido sermones al respecto y es sin número de opciones que podemos hablar y sacar de esta lección, de esta historia. Pero brevemente analicemos, ¿no es cierto?, el aspecto de lo que sucedía en esa aparente ideología de que venía un ángel, supuestamente, agitaba el agua y el primero que entrase en la piscina, pues, o en el estanque, se sanaría. Había un hombre allí que tenía 38 años de estar enfermo, postrado, no podía salir. Cristo se acerca a este hombre de manera específica y le hace una pregunta a él, y la pregunta pareciera absurda, pero le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres curarte, no? ¿Qué nos dice acerca del carácter de Dios, de la divinidad de Cristo en esta historia? Bueno, aquí vemos que Jesús se interesa por el caso más necesitado de todos los que estaban allí. Vemos de nuevo el poder de la palabra de Jesús, pero vemos otra intencionalidad de Jesús en esta historia, y es el curar el día sábado. A ver, él pudo haber evitado eso. Él pudo haber esperado otro día. Por supuesto. Pero Jesús intencionalmente hace esto. Él sabía la controversia que iba a surgir, porque basado en eso, y el autor de este evangelio, Juan mismo, de manera intencional introduce este relato, esta sanación, porque más adelante, comenzando con el versículo 19, se va a discutir la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad
que ese es el punto principal en todo el capítulo, Claro. ¿con qué autoridad tú haces eso? Mm. Entonces, Juan quiere responder a esa pregunta. ¿Cuál es la autoridad que le da Jesús para sanar, para incluso hacerlo en sábado y decirle a este hombre, levanta, toma tu lecho y anda? Mm. O sea, ¿qué autoridad tiene Jesús? Bueno, Cristo, Jesús, es el Señor del sábado. Amén. Y esto es algo importante, ¿no, pastor? Que nos muestra, como tú mencionas, la divinidad del Señor Jesús en tomar ese tiempo para restaurar a un caso desesperado, a un caso que era realmente de suprema tensión. Pero además de esto, bien tú mencionas, nos abrió a Jesús una puerta, una oportunidad para que también el pueblo de Israel, los judíos allí en Jerusalén, de alguna forma pudiesen vislumbrar la autoridad de un hombre que no tenía que declarar, él no vino a declarar soy el Mesías, soy el Cristo, él vino a que su carácter, a que su obra pueda reflejar quién era él, ¿no? Y por ende, de alguna forma, aquí notamos de que esta experiencia abrió esa puerta, ese momento, porque por supuesto, el traer el hombre a la sanidad y luego decirle, levántate y toma tu cama y anda, él tomó esa decisión, creyó en la palabra de Dios, como tú mencionas, solamente la palabra de Dios fue lo que le fortaleció para hacer esa decisión. Luego de esto sale, no sabe quién es Jesús, va contento a la sinagoga, le encuentran los judíos, se ponen a molestarlo por hacer esto porque sus corazones son duros, y allí el hombre empieza a hacer una obra de testificar acerca de quién tiene autoridad sobre el hombre, ¿no? Jesucristo. Y mira la intención de Juan. Si quiere, pastor, lea el versículo 18. Claro, dice allí, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Sí, entonces, ahí está el propósito. Juan es interesante, por eso me gusta mucho el Evangelio porque es muy organizado. Juan escoge de manera intencional Correcto. los milagros y las historias de Jesús y todas llevan al mismo tema. Entonces, él escoge esta historia para resaltar esto. ¿Por qué lo querían apedrear? ¿Por qué ya lo querían matar? Ese era el inicio del ministerio de Jesús, apenas estaba comenzando, porque ellos entendieron que al Jesús decir que Dios el Padre era su Padre, Él se estaba haciendo igual a Dios. A mí me parece esta lección muy importante, pastor, porque hoy se está desafiando la divinidad de Jesús. Por supuesto. ¿Sí? Con distintas teorías, o que Él fue creado, el que fue engendrado. La siguiente semana vamos a estudiar sobre eso. Que Él sí es igual al Padre, pero en el sentido en que Él fue engendrado del Padre, no que viene de la eternidad igual que el Padre. Todas estas ideas, bueno, Juan en su Evangelio, él aclara todos estos puntos. Pastor, y sabes algo interesante sobre este punto que mencionas tú, ¿no? Cómo Jesús tenía, bueno, Juan, relatando el evento, tiene una intención de demostrar que Cristo es Dios, que Cristo es uno con el Padre, que Él es eterno, al igual que el Padre. De alguna forma también hace un hincapié cuando habla a la persona. O sea, aún vemos que Cristo se declara a sí mismo, le dice en versículo 14, has sido sanado, no peques más. Hace un hincapié ¿a qué? A no caer en el pecado nuevamente. O sea, Jesús no le dijo eso simplemente para decirle, bueno, mira, es un consejo. No, le hace un hincapié a que si conoce la sanidad, si conoce a Cristo, conoce la salvación, él puede tener victoria sobre el pecado. Amén. O sea, establece también ese parámetro. Y Dios tiene todo poder para ayudarnos a vencer el pecado, a no caer en esa nueva o experiencia cotidiana de caer en el pecado, seguir en el pecado. Sí, creo que es un punto también importante. Así es. Bueno, nosotros vamos a seguir estudiando esta maravillosa lección. Aquí el capítulo 5 es clave para poder entender las demás declaraciones de Jesús, que es igual al Padre, porque aquí es donde comienza a Juan a meterse más de lleno con ese tema. Amén, pastor. Muy bien. El tiempo no nos da para poder continuar con más, pero rogamos que Dios los siga ayudando a ustedes a estudiar cada vez más su palabra y esperamos verlos aquí la próxima semana para continuar estudiando más de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga.